Bueno, entonces doy por hecho que se me ve y se me escucha, ¿sí? Ok. Ok. Bueno, eh, hoy iba a trabajar, tenía ganas de trabajar con ustedes algunas cuestiones, pero vi la grabación del encuentro anterior, que se hizo muy larga, se hizo muy largo el encuentro, entonces preferí recortar temas para que no sea tan largo este encuentro, por un lado. Y por otro lado, también repasando por esta clase del seminario, la clase 1, quise rescatar un tema que no es un tema que circula mucho, por lo menos yo no lo he encontrado mucho, y que es el esbozo de una teoría de los discursos en relación a los nudos. Entonces, en principio no iba a hablar de eso, pero después decidí dar una vuelta, contárselas con la esperanza de que tal vez los estimule para tratar de encontrar algunas lógicas discursivas en relación a los nudos. Bien, ¿de dónde venimos? Hemos visto que Lacan nos proponía la idea de una nueva estructuración del ser hablante, Seminario 21, la idea de una nueva estructuración del ser hablante y de su espacio a partir del nudo. Y que en esta nueva estructura, en esta nueva estructuración, el registro imaginario está al mismo nivel que los otros dos registros. Seguimos dando vueltas con esta frasecita de la importancia del registro imaginario y su equivalencia respecto de los registros simbólico y real. Bien. Y hemos ido poniendo en la égida de lo imaginario la comprensión, la intuición, la imaginación, el sentido. Esto como parte del registro imaginario. O sea, ciertas cuestiones que están en excedencia respecto de la imagen propiamente dicha. Comprender, intuir, imaginar el sentido. Entonces quería acentuar un matiz, una cuestión con ustedes que vamos a tener que ir siguiendo. Y que tiene que ver con que, por un lado, hemos visto que lo imaginario es siempre una intuición de lo que es a simbolizar. Hemos trabajado lo imaginario como una especie de intuición de algo que luego será simbolizado. Servía para masticar lo simbólico. Servía para facilitar la aprehensión de lo simbólico, lo imaginario. Para facilitar la asimilación de algo que posteriormente se habrá de simbolizar. Entonces teníamos ese valor de lo imaginario, una especie de intuición, de cuestión previa, de algo que luego se va a simbolizar. Y por otro lado, seguimos sosteniendo que el registro imaginario es algo esencialmente ligado a la imagen corporal.
al cuerpo. ¿Ah? Entonces tenemos dos cuestiones. Por un lado, hablamos del imaginario con cierto valor de sentido, de intuición, hasta les diría de premonición. Intuyo que esto tiene que ver con, por un lado. Pero por otro lado, lo imaginario hunde sus raíces en lo corporal, en el narcisismo. Son como dos aspectos que hay que seguirlos. Está ligado a una proyección de la imagen del cuerpo. Uno podría decir que la unidad de nuestra imagen es correlativa de la unidad del mundo. Vivimos en un imaginario y hete aquí que ese imaginario tiene una unidad como la unidad de nuestro narcisismo. Razón por la cual la unidad de nuestra imagen es como una especie de correlato de lo que es la unidad del mundo. Por eso tenemos problemas cuando nos dicen que el universo es infinito, porque nos cuesta concebir algo que no cierre, algo que no sea una unidad, algo que no sea una esfera. Tenemos más facilidad para comprender el cosmos de un Ptolomeo, de un Aristóteles, que tenía límites, como tenemos límites nosotros, por eso decimos yo, no yo, y nuestra dificultad para comprender algo ilimitado. ¿Por qué? Porque la unidad de nuestro mundo es un correlato nuestro, de nuestra unidad, de nuestro narcisismo. Lo imaginario en este sentido hunde sus raíces en el narcisismo, y en relación a esto estimo que en algún momento Paula de Marco y Luciana Trocero, al menos ellas dos, me parece que estaban dando vueltas por la temática de lo que en Freud sería los estadios de desarrollo libidinal, el autoerotismo, el narcisismo, la relación de objeto, que me interesaba, habida cuenta que en este seminario empezamos a pensar que los tres registros están originalmente separados y de alguna manera se tienen que anudar. Entonces espero que pronto contemos con esa colaboración. Me parece que eran Luciana y Paula, a lo mejor estoy haciendo injusticia a algún otro que iba a participar, pero bueno, es un tema. Venimos siguiendo el imaginario, su faz de sentido, su faz intuitiva, preparatoria de la asimilación simbólica, y algo de eso sigue anclado en el cuerpo. ¿Okay? Entonces, Lacan señala la equivalencia entre los tres registros. ¿No? Nos hemos ido de la época de que el registro imaginario estaba sostenido en lo simbólico, que era como una especie de velo engañoso, encubridor. Y dijimos, para la práctica analítica hay una equivalencia entre los tres registros. Pero además, quería acentuar hoy el hecho de que tenemos que concebirlos como enlazados. Tenemos que concebirlos como calzados, lo que en cierta manera les da una interdependencia. Si uno acentúa este argumento, ya no es tan fácil hablar del narcisismo, o, mejor dicho, no es tan fácil hablar del registro imaginario, porque tendría que decir el registro imaginario en la medida en que tiene un calce, un eslabonamiento de tal naturaleza con los otros dos registros. Hay como una interdependencia, lo que le da una dificultad para hablar de eso en términos desenlazados, es decir, el registro imaginario. ¿Sí? Porque nosotros hablamos del registro imaginario como si estuviese solo. Pero tenemos que hacernos a la idea de que estamos hablando de este registro imaginario calzado
enlazado con lo real y lo simbólico. Y así con cada uno de los registros, así con cada uno de los tres. ¿Mm? Vuelvo a una pequeña frasecita que ustedes tienen en la página 4, que dice: lo imaginario es siempre una intuición de lo que hay que simbolizar, es algo que facilita la simbolización y, para decirlo todo, es un vago goce. Entonces no se está hablando de lo imaginario, pero cuando nos tiene que definir lo imaginario o caracterizar, no definir, nos habla de la asimilación de lo simbólico y a la vez nos habla del goce. Es decir, nos está hablando de un registro, pero nos hace pasar por elementos que son elementos de otro registro. Razón por la cual, por una abstracción que a veces deberemos justificar, hablaremos solo de lo imaginario, o del registro real, o del registro simbólico, porque en la frase quiero acentuar que para hablar de uno tengo que hablar de los otros. Tengo que hablar de los registros eslabonados. ¿Sí? Y este entrelazamiento es lo que nos permite, va a permitir, lo que nos permite o nos va a permitir hablar, por ejemplo, de lo real, de lo simbólico. No es de lo real, de lo simbólico, no. Hablar de lo real, de lo simbólico. Hablar de lo real, de lo imaginario. Hablar de lo imaginario, de lo simbólico. Hablar de lo imaginario, de lo real. ¿Se entiende? El hecho de este eslabonamiento nos permite estas construcciones. ¿Sí? Por ejemplo, hablar de lo real, de lo simbólico, que sería intuitivamente, figurativamente, una faz de goce de lo simbólico. Si yo hablo de lo real, de lo simbólico, y puedo hablar de lo imaginario, de lo simbólico, o de lo real, de lo imaginario. Sobre lo real, de lo imaginario, en la página 6, van a encontrar que cuando Lacan está hablando del registro imaginario, está haciendo una referencia sin nombrarlo, al estadio del espejo. Está haciendo una referencia sin nombrarlo al estadio del espejo, hablando de lo imaginario, y dice que la imagen invertida, no sé si lo recuerdan, la que se produce en el espejo cóncavo, la imagen invertida es una imagen real. Está hablando del estadio del espejo, haciendo una referencia, y el tipo te dice, sí, pero hay una imagen que es real dentro de lo imaginario. A diferencia de la imagen virtual, que era la imagen del espejo plano. ¿Sí? Van a encontrar, él dice, esa inversión es real, y eso está en lo imaginario, o sea que hay un real de lo imaginario. ¿Sí? Como diciendo, es como si Lacan dijese, hay algo real en lo imaginario. Esta imagen tiene una propiedad real en lo imaginario. Como si dijese, estos registros están enganchados. ¿Por qué les traigo estos cruces que en cierta forma tienen una complicación para nosotros? Es una complicación porque vamos a hablar de lo simbólico, de lo imaginario, o de lo real, de lo imaginario. Les traigo esta complicación porque Lacan va a esbozar una teoría de los discursos a partir de una combinatoria entre los tres registros. A partir de este eslabonamiento, Lacan va a intentar, va a esbozar una teoría de los discursos según cómo se encadenen.
según su calce, ¿sí? Ustedes saben, Lacan ya había dado todo un seminario, ese seminario conocido como los 4 discursos. El revés del psicoanálisis se llama. Ya había dado todo un seminario acerca de los discursos, según él lo entendía desde el psicoanálisis, los discursos como lazos sociales. Estos discursos como lazos sociales se asentaban en una lógica que dependía de la articulación de 4 elementos: el sujeto barrado, el S1, el S2 y el objeto A. Ya había dado un seminario sobre esto y pensaba los discursos como cierta lógica articulatoria de 4 elementos. Según algunos movimientos que eran cuartos de giro, decía se producen determinados tipos de lazo social, entendiendo siempre que están subtendidos por una articulación de estos 4 elementos, ¿sí? Él ya lo había trabajado eso. Y ahora, 4 años después, va a esbozar otra teoría de los discursos, que es una teoría más general, según la cual los discursos son nudos. Insisto, yo no iba a pasar por esto, yo no iba a hablar de los nudos discursivos, pero por un lado me pareció que tenía su interés, quería despertar cierto interés en ustedes para que completen ciertos casilleros que todavía no están completados, y porque verdaderamente hay temas dentro de las comunidades analíticas que circulan más, y el tema de los discursos como nudos, para mí no circulan tanto, o por lo menos yo no los encontré tanto, entonces me pareció que podíamos poner un poco el foco ahí, ¿sí? Según esta nueva teoría de los discursos, que encontramos en la clase 1 del seminario 21, según esta nueva teoría, toda actividad humana está estructurada por un anudamiento específico de estos 3 discursos. Toda actividad humana se sostiene en una manera específica, especial, de anudarse estos 3 registros. Lo cierto es que estos no se articulan, no se anudan en cada discurso de la misma manera. Va a haber diferentes tipos de discursos / nudos según la manera en que estos registros se articulan. Y ahora vamos a ver si la tecnología me responde y puedo presentarles, vamos a ver si sale, puede fallar, pero vamos a ver si sale. Bien. Quisiera saber si ven unos dibujitos ahí, algo escrito. ¿Se ve? Anduvo. Sí. Bien. Entonces ahora entiendo que no me ven a mí y si ven la... ok. Entonces, no sé si se entienden las letras, pero las voy a ir explicando. ¿El cursor se ve por ahí? No, yo no lo No veo. se ve el cursor. Bueno, algo tenía que fallar. A vos te vemos, pero al cursor no. Bien, se ve el paint, pero no se ve el cursor. Entonces lo voy a tener que describir, ¿sí? Vamos a figurarnos que los 3 registros son estrictamente equivalentes. Si son estrictamente equivalentes, les voy a asignar
tres letras, que son la A, la B y la C minúscula, que ustedes encuentran a la izquierda, arriba de la pantalla. A la izquierda arriba se encuentra la palabra levógiro y abajo hay una A, una B y una C que vienen a ser letras que designan a los registros en la medida en que son indiferenciados, porque son equivalentes. La ven, la A con una flecha que va a la B con una flecha que va a la C y la C con una flecha que va a la A. ¿Se ve eso? Háganme sí o háganme no. Perfecto. Yo pensé que sí iba a ver el cursor, era más sencillo así, pero bueno, ponemos así. Una vez que hemos aceptado que son equivalentes, todavía no tienen nombre, aceptamos que son equivalentes, le asigno a cada una de esas letras ABC la inicial de uno de los registros. Como ven a la izquierda abajo, a la letra A, le voy a asignar la R del registro real, a la B la S de lo simbólico y a la C la I del registro imaginario. ¿Sí? En el encuentro en que estuvimos hablando y mostrando algunas cuestiones de nudos, yo les comenté lo que era un movimiento levógiro y un movimiento dextrógiro. Son cosas que a Lacan le empiezan a interesar. El movimiento levógiro era el movimiento que se hace en el sentido contrario a las agujas del reloj alrededor de un eje. Es como cuando los derechos se hacen el nudo de la corbata. Hacen un movimiento levógiro, es decir, hacia la izquierda, no hacia la izquierda, en el sentido contrario a las agujas del reloj, de una parte de la corbata sobre otra parte de la corbata. ¿Sí? Bien. A esta secuencia A, B, C, que define cada uno de los registros, que ahora lo ponemos como R, C, I, a estas tres letras les vamos a aplicar un movimiento levógiro. Como si fuese tres secuencias que tienen la misma lógica. Por ejemplo, la primera secuencia podría ser A, B, C. La segunda secuencia, siguiendo el mismo movimiento levógiro, sería B, C, A. Y la tercera secuencia sería C, A, B. ¿Lo ven? Mientras yo lo digo y ven ese redondelito hecho de flechas con las letras se ve, serían tres secuencias, ¿sí? Serían tres secuencias constituidas por una lógica. ¿Qué lógica? La del movimiento levógiro. Si en vez de hablar de ABC, hablo de RCI, la primera sería RSI, la segunda sería SIR, la tercera sería IRS. ¿Hasta ahí estamos? Digo, porque tal vez, si no, desmuten el micrófono y digan, Roberto, ¿de qué estás hablando? Porque son, ¿viste? Letrita, letrita. Si yo quisiese a esas tres letras R, C, I aplicarles la lógica de un movimiento dextrógiro, que es el movimiento en el sentido de las agujas del reloj, un movimiento dextrógiro, tendría R, I, S, R, I, S,
RI. De tal manera que a partir de esos tres registros y aplicando un movimiento levógiro o un movimiento dextrógiro, podría diferenciar 6 secuencias, cada una de las cuales es un discurso guión nudo. Entonces, a partir de esos tres registros, en su secuencia, según la secuencia, según el lugar que ocupen en una secuencia, ¿sí?, yo voy a constituir un discurso que es un tipo de nudo. Así como en los 4 discursos, como en el seminario de los 4 discursos, al revés del psicoanálisis, el valor de cada uno de los elementos dependía del discurso en que estaba. En el seminario de los 4 discursos, el valor de cada uno de los elementos, S barrado, S1, S2, objeto A, el valor, el estatuto de cada uno de esos elementos dependía del discurso en que estaba. Objeto A no era lo mismo en el discurso del analista que en el discurso del histérico, que en el discurso universitario, que en el discurso del amo. De la misma manera que ese uno no tenía el mismo estatuto en el discurso del amo, en el discurso histérico, en el discurso universitario y en el discurso del analista, ¿sí? Así como en esos 4 discursos, el valor de cada uno de los elementos dependía de cada discurso, del discurso en el que estaba. Tal vez en estos 6 discursos que Lacan está esbozando en la clase 1 del seminario 21, tal vez en estos discursos el valor de cada registro dependa de su lugar en la secuencia. Sería muy interesante que así como en algún momento hemos trabajado, no sé si con ustedes, creo que con ustedes no, pero con otros grupos hemos trabajado, que ese uno, sí, está bien, pero ese uno ¿en qué discurso? Porque no es lo mismo. Así como en ese momento trabajábamos el valor diferencial de ese uno dependiendo de cada discurso, ahora tengamos que trabajar lo imaginario, por caso, dependiendo del discurso de la secuencia en la que se encuentra. Entonces, cuando hablemos de lo imaginario de lo simbólico, no va a tener el mismo estatuto que cuando hablemos de lo imaginario de lo real. Que cuando hablemos de lo simbólico de lo real, no va a tener el mismo estatuto de cuando hablemos de lo simbólico de lo imaginario. Tal vez sea por estas cositas tan enroscadas que uno habla o escucha mucho sobre los 4 discursos y no escucha tanto sobre los 6 discursos. ¿Ok? Bien, voy a despresentar. A ver si... Tac, 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 tac. Volví, ¿me ven? Muy bien. Ok. Los 6 discursos, la secuencia de cada de los registros y el valor diferencial que puede tener. Perdón, ¿estás presentando? No, esto ya está. El valor diferencial que puede tener cada uno de los registros según el discurso, coma no, según el discurso guión nudo en el que se encuentre. Bien, avanzamos un poco más. Estos discursos guión nudos son nombrados por Lacan. Él les da un nombre. Son nombrados por Lacan convirtiendo
en verbo el primero de los registros. Los nombra convirtiendo en verbo el primero de los registros. Así, en los discursos nudos, discursos guión nudo, voy a decir discursos, podría decir nudo, porque es lo mismo, ¿sí? Generados a partir del movimiento levógiro, se tratará de, esa listita que les anoté, realizar lo simbólico de lo imaginario. Ese es el nudo RCI. El nudo RCI, ¿de qué se trata en el nudo RCI? Bueno, es en el nudo donde de lo que se trata es de realizar lo simbólico de lo imaginario. Luego, simbolizar lo imaginario de lo real. Luego, imaginar lo real de lo simbólico. Por eso les anoté ahí abajo, con tan mala ortografía, RCI, SIR y RS. Y si yo quiero caracterizar o quiero nombrar, como nombra Lacan, cada uno de los nudos generados con un movimiento dextrógiro, voy a decir RIS, ISR o SRI. Fíjense que son diferentes. ¿Ah? Realizar lo imaginario de lo simbólico es el primero. Imaginar lo simbólico de lo real es el segundo. Simbolizar lo real de lo imaginario. Entre nosotros había un movimiento, había un argumento, un motivo más por el cual quise dar una vuelta por esta teoría de los discursos. Y es que la primera vez que leí esta clase y me encontré con estos encadenamientos, dije, ¿de qué carajo está hablando este tipo? Porque empezaba con simbolizar lo real de lo imaginario, realizar lo imaginario de lo... ¿Qué es? Y tardé un tiempo en darme cuenta de que estaba... un tiempo en entender lo que me estaba diciendo. ¿Sí? Entonces llega un motivo más, porque si uno se encuentra con esto en mitad de la clase, dice, ¿de qué está hablando? Entonces, tenemos los discursos levógiros y los nudos dextrógiros. ¿Sí? Quería caracterizar un poco algunos que él nos da ciertas... nos acerca, nos bosqueja una caracterización para que nos hagamos una idea de lo que tenía en la cabeza. ¿Sí? Para eso voy a empezar con el primero, que es el nudo RSI. RSI. El nudo RSI. Que ya les dije, es aquel en que de lo que se trata es de realizar lo simbólico de lo imaginario. Y nos dice, eso es la religión. Eso define a la religión. ¿Qué es la religión? La religión es ese tipo de nudo. La religión es ese tipo de discurso donde se realiza lo simbólico de lo imaginario. Para eso hay que hacerse una idea de que el verbo realizar, réaliser en francés, es muy parecido al del castellano, pero es un poquito diferente. Por ejemplo, alguien puede decir, todavía no he podido realizar tal cosa, y es todavía no me cayó la ficha. Todavía no lo concreté como una idea. ¿Sí? Pero en general, realizar lo podemos traducir como hacer real, como hacer existir como actividad concreta, como concretar. ¿Sí? Entonces, en este discurso, en este nudo, en el nudo RSI, cuando yo diga realizar
lo simbólico de lo real, estoy diciendo hacer concreto lo simbólico, realizar lo simbólico de lo real, dije. Si dije eso está mal. Yo me digo RSI, realizar lo simbólico de lo imaginario. De nuevo. En el nudo RSI, realizar lo simbólico de lo imaginario, estoy diciendo hacer real, hacer concreto, hacer existir ese simbólico de lo imaginario. Ese es el valor que tiene lo real en ese nudo. En otro nudo lo real puede tener otro valor. Pero en ese nudo es hacer existir, hacer real, hacer una realidad concreta, concretar lo simbólico de lo imaginario. Entonces quería que nos figuremos, aprovechando que este es el seminario que te permite decir, imaginen que juguemos a qué. ¿Se acuerdan cuando éramos chicos que uno decía, dale que yo era Superman y dale que vos eras no sé qué, dale que, ese dale que, imaginemos que, figurémonos que, imaginemos la realidad de cada uno de ustedes. Ustedes habitan una realidad y esa realidad que habita cada uno de ustedes, dicho mal pero rápido, es un mix simbólico imaginario que articula algunos goces. Mal pero rápido, habito un fantasma que es, habito una realidad psíquica, habito una realidad fantasmática, habito un fantasma que ¿qué es? Es un mix simbólico imaginario que articula un real, articula algunos goces. Esos goces después los vivo como puedo, los vivo como inhibición, como síntoma, como angustia. Es un goce sintomático, es un goce con el que no sé qué hacer, o es un plus de gozar, es un goce que yo puedo extraer y me gusta eso, y gozo de eso. ¿Sí? La realidad de cada uno de ustedes es muy diferente, imagino, algunos no los conozco, pero yo sé que es un mix simbólico imaginario que articula un real. ¿Ok? En esa realidad de cada uno de ustedes, dentro de esa realidad, ustedes van a ver que hay gente que cree cosas. Hay tipos que son creyentes, cree cosas. Cree cosas. ¿Sí? Ahora bien, yo voy a extraer, voy a circunscribir dentro de ese imaginario en el que ustedes habitan, en el que yo habito, dentro de ese imaginario voy a circunscribir un elemento simbólico, que es la creencia. Ya no hablo de personas que creen, hablo de la creencia. La creencia como tal, a diferencia de las personas que creen, a diferencia de los creyentes, la creencia como tal es algo que estuvimos viendo hace mucho tiempo, que se llama un adjetivo sustantivado. Es un elemento simbólico. No sé si alguno recuerda de qué estoy hablando o dicen, este chabón el frío le está haciendo terriblemente mal. Y ya entró en una etapa de congelamiento neuronal. ¿Sí? No nos acordamos, sí, Bien, sí. se acuerdan, bien. Ok. Entonces, ¿qué es la creencia? La creencia es un elemento simbólico. Es una creación del lenguaje, decíamos, cuando trabajábamos el capítulo 2 del seminario 20. Son adjetivos sustantivados, son elementos simbólicos extraídos de un imaginario. ¿Sí? Eso es la creencia, un elemento o un simbólico de lo imaginario. ¿Sí? De la misma manera que la paternidad es un simbólico de lo imaginario. La paternidad es un elemento simbólico de lo imaginario. La paternidad también es un adjetivo sustantivado.
Entonces ahí tenemos lo que es el simbólico, vamos caracterizando el simbólico de lo imaginario, o sea, vamos caracterizando la parte de un nudo, que es el nudo RCI, que dicho sea de paso va a ser el título del seminario del año que viene. De Lacan. El seminario de Lacan, el seminario 22, es RCI. El otro día me reía, con algunos de ustedes me reía porque uno trata de acercarse a estas cosas despacio, porque si no pierde matices. Y tiene una profundidad, fíjense, los 6 discursos. Tiene una profundidad y una riqueza de matices que en parte los transmito para que nos entusiasmemos y hagamos un camino copado. El tema es que a veces la gente se entusiasma y rápidamente pasa al 22 y al 23, porque dice, no, me interesan, ya está esto, ya está. Vamos al 23 a hacer tal cosa, ¿no? Entonces uno dice, bueno, vamos un poco más despacio. Estamos en la clase 1 del 21. Me reía porque es algo copado. Aparte, por identificación genera el entusiasmo entusiasma, ¿sí? Entonces, estamos con lo simbólico de lo imaginario, ¿sí? Dentro del nudo R6. ¿Sí? Entonces decía, la creencia, la paternidad como objetivos sustantivados son elementos simbólicos de lo imaginario. Si yo me dedico a realizar, perdón, gracias, perdón, no veía. Si yo me dedico a realizar, a hacer existir ese simbólico de lo imaginario, hago religión. ¿A qué te dedicas, Roberto? Yo me dedico a realizar lo simbólico de lo imaginario. Yo me dedico a hacerlo existir. Yo me dedico a concretarlo. Vos estás haciendo religión. ¿Sí? Si yo rezo, si yo construyo templos, si yo transmito la palabra del Señor, hago religión. Sostengo un discurso religioso, me sostengo de un nudo religioso. Nos tenemos que acostumbrar a esto, porque si yo hablo de un nudo religioso y no digo, che, miren, hay una teoría de los discursos, ustedes van a decir, ¿y de qué carajo está hablando? Si yo realizo lo simbólico de lo imaginario, me sostengo de un anudamiento religioso. ¿Sí? Que no aparezca la Virgen de Satanudos, perdón, un chiste. Digo que no aparezca la Virgen de Satanudos. El problema de la Virgen de Satanudos es que a lo mejor dentro del psicoanálisis nosotros tenemos el santo de Satanudos. Estoy diciendo una cosa profunda, estoy diciendo que tal vez, en las comunidades analíticas podamos encontrar personas que tienen un nudo con el psicoanálisis que no se parece al nuestro. Y uno dice, che, a mí me parece que este tipo lo compensa mucho estar acá. Vos le sacás así la cosa, la interlocución en la pantalla y Cueva es un tipo que se enloquece y se emborracha y se muere del alcohol porque el nudo que tiene él hace durante años, trata de hacer existir lo simbólico de lo imaginario. Está bien lo de la Virgen de Satanudo, porque uno cree que los psicóticos están en otros lados y nosotros somos gente seria y confiable. Además, somos agentes de la salud mental. Y uno dice, me parece que hay un par que están chapa y otro de decir, Cueva está más chapa que no sé qué, porque el nudo que tiene él tiene que ver justamente con concretar lo simbólico de lo imaginario, se agarra de este nudo y él hace religión. Por eso vengo hinchando las
vengo cargando las tintas hace algunas clases diciendo, ojo, que hay transmisiones que hacen religión, que generan un nudo religioso, de la misma manera que hay transmisiones que generan un nudo universitario, vamos a ponerlo así, después vamos a ver si eso existe. Pero lo que les quiero transmitir es esto, uno puede hacer religión diciendo, y tal dijo tal cosa, y los demás no dicen amén, pero dicen sí, 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 es así, ¿no? Entonces, RCI, nos sostenemos. Yo veo que hacen así y digo, bueno, también no soy el único loco que lee estas cosas en la cama. ¿Sí? Uno hace religión, ¿sí? Y se sostiene de ese nudo o sostiene un discurso. Se trate de la palabra de Jehová o se trate de la palabra del papel rector del padre del Edipo. Porque yo puedo en la práctica, en mi consultorio, decir, no, pero eso es por su padre. Y después pasa, no, pero eso es por su padre. Y no, pero esto porque te opones a tu padre, y esto porque amás a tu padre, y esto porque te excitas con tu padre, pero alguien me podría decir, loco, vos sos el de la religión del padre. Sos el de la religión del padre y aparte lo haces existir concretamente en tu práctica, extrayendo un simbólico de lo que yo te cuento. ¿Se entiende que uno puede hacer religión en un consultorio? Si se entiende, está bien. ¿Se entiende que uno puede hacer religión haciendo esto que estoy haciendo yo acá, como si fuese una religión? Yo a veces lo capto cuando le invito a alguien a decir, che, vení, labúrate tal tema. No, yo no puedo, ese tema debería... No me he descifrado con las Sagradas Escrituras lo suficiente como para yo poder decir algo sobre este tema. Entonces uno dice, sí, ya veo cómo viene la mano. Ya veo qué tipo de nudo tiene. No está mal, no lo estoy diciendo como algo que esté mal, lo estoy diciendo como algo que funciona de esa manera. Si ustedes quieren, el costado religión viene de religare, de hacer lazo. Muy bien, Mónica. Sí, 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 totalmente. Totalmente. Tal cual. Piola eso, ¿eh? Está bien. Es cierto. Abre todo, es como una rama bien gruesa de la que uno podría sacar algunas ramitas. Viene de religar, tal cual. Entonces uno podría decir, bueno, nuestro lazo es un poco religioso y bueno, yo tengo ciertas creencias religiosas, una de ellas es que ya me crecerá, todavía la mía es muy chiquita, entonces me crecerá y cuando me crezca en esta religión yo podré testimoniar frente a la asamblea, que es el Coelet, que es como se traduce, una parte de la Biblia, ¿no? Del Coelet, la asamblea, voy a testimoniar de mí, etcétera, etcétera. Y uno dice, ¿es un lazo? ¿Qué es eso? Es un lazo, una ligazón, ¿no? Un religare. ¿Sí? Si se puede hacer religión en la práctica analítica, es decir, sostener un discurso religioso o un nudo religioso. Y si se puede hacer religión en la transmisión del psicoanálisis, uno entiende que cuando se reúnen algunos psicoanalistas, la gente de afuera del psicoanálisis te dice, che, ustedes son una secta. Los he escuchado y ustedes son una secta, tienen algo sectario. ¿Sí? Es por este tipo de argumentos que yo he cargado tanto las tintas. Ahora me sale fácil, decir, hinché las bolas, digo, cargué tanto las tintas con los sagrados evangelios según Jacques Lacan. ¿Se acuerdan? El año pasado yo decía los sagrados evangelios, ¿por qué es esto? Es este tipo de nudo. ¿Sí? Y Lacan plantea una especie de antídoto contra este nudo RCI, tal como lo venimos conociendo, ¿sí? Que es el IRS, el imaginar lo real de lo simbólico. Pero ese es el tercer nudo levógiro.
El primero que hemos hecho es RCI, del cual ya estuvimos hablando. El segundo, si uno sigue la secuencia levógira, ¿sí?, es el simbolizar lo imaginario de lo real. Y de ese en esta clase no nos dice nada. Simbolizar lo imaginario de lo real. Y vaya Dios a saber si en alguna otra clase nos va a decir algo. Por eso les dije, esto es un esbozo. ¿Sí? Esto es un esbozo. Entonces, no dice nada de SIR, de simbolizar lo imaginario de lo real. Pero sí, el que viene en tercer lugar, el último de la serie generada a partir del movimiento levógiro, que es IRS, imaginar lo real de lo simbólico. Tercer nudo generado por la secuencia construida a partir del movimiento levógiro de los tres registros. ¿Sí? Por eso él se tomó el laburito de poner ABC. Poner ABC y después ponerle letras y no arrancar directo, ponerle RCI, ponerle las letras iniciales de los discursos. Tiene la ventaja de que cuando los presentás como letras, de alguna manera tirás la onda de que no va a haber una definición absoluta de cada registro, sino va a haber una definición de cada registro en relación a la manera en que quedó en la secuencia, a la manera en que se anudó. Por eso decía, lo imaginario de lo real para mí, a priori, no estoy seguro que tenga que ver con lo imaginario de lo simbólico. Seguro en algunos nudos va a primar más la parte del cuerpo, la parte del anclaje corporal, de la imagen corporal, y en algunos otros nudos se irá por el lado del sentido, se irá por el lado de la intuición, etcétera, etcétera, y hay que bancársela. ¿Ok? Entonces llego a imaginar lo real de lo simbólico. Y dice, esto es la matemática. Imaginar lo real de lo simbólico es la matemática. Lo que nos confronta a cierta cuestión que no va de suyo. Porque nosotros siempre nos hemos hecho la idea de que las matemáticas son una construcción simbólico-real. La matemática, la lógica, son construcciones simbólicas que se aplican o que conectan con un real. ¿Por qué simbólica la matemática? Porque se trata de una articulación de elementos. Entonces yo juego con ciertos elementos y sus articulaciones. Sí, bueno, en la medida que es una articulación, que hay allí un saber en términos de articulación, digo, es una construcción simbólica. Y es real porque esa articulación, porque ese sistema tiende a verificar un punto imposible. Su conexión con lo real es porque ese sistema simbólico tiende a verificar un punto como imposible. Y en este sentido, siempre doy el mismo ejemplo porque es un ejemplo de la maldad que me habita. Hay que ser un poco malo en la vida. Que es el ejemplo que tuve con una niña que vino un día contenta, una chica que fui a visitar y que estaba contenta porque había aprendido a sumar y a restar. El ejemplo creo que algunos de ustedes se lo deben acordar. Había aprendido a sumar y a restar, entonces ponía dos lápices de colores. Entonces me decía, bueno, a ver, ¿qué quieres saber? Bueno, 1 más 1. Ponía un lápiz, ponía otro lápiz y después decía 1, 2. 1 más 1, 2. 2 más 1. Ponía 2 lápices, después le agregaba un lápiz
1, 2, 3. 2 más 1, 3. Y íbamos así. 2 menos 1. Ponía 2 lápices, sacaba un lápiz. 2 menos 1, 1. Entonces le dije 1 menos 2. Y se angustió un poco. Estaba preocupada. Le cambió la cara. Me decía, ¿cómo? Pará. No se puede. Le había tocado, ¿sí?, en esta combinatoria con el 1 de los dos, con el 1 menos 2, había tocado un punto imposible. Y este papel, el papel de lo imposible, es crucial. En las matemáticas es crucial, ¿sí? Es por este imposible que lo simbólico toca un real. Es por este imposible que lo simbólico toca un real, ¿sí? El real de las matemáticas está dado por un sistema simbólico en el punto en que este sistema falla. Eso da cuenta de lo real de las matemáticas. ¿Cómo llegó al real de las matemáticas? Por un sistema simbólico en el punto donde el sistema simbólico falla, ¿sí? Lo real es lo imposible de ese sistema, ¿sí? Si todas las combinatorias fuesen posibles, el sistema no conectaría con ningún real. Si todas las combinatorias fuesen posibles, un sistema matemático no conectaría con ningún real. Sería, voy a hacer un ejemplo medio torpe, pero tal vez que sirve, agarremos la mitología griega y pensémosla en términos de estructura. Si todos los dioses y todas las diosas pueden tener cruces y podemos inventar más dioses y más dioses y más dioses y todas las combinatorias fuesen posibles, uno diría, sí, es un cuento muy lindo, pero eso de lo real a mí no me dice nada. Eso es todo fantasía, eso es todo imaginario, ¿sí? Entonces, un sistema conecta con lo real en el punto donde a ese sistema se le genera un imposible. Y la frase de Lacan, lo real es lo imposible, tiene este origen. Cuando uno se encuentra en Lacan usando esa palabra, es porque la saca de acá, dice, lo real es lo imposible, ¿sí? Los matemáticos se encontraron con esta maldad que yo le hice a esta chica. Se encontraron con un imposible. ¿Qué haces con 1 menos 2? Eso es imposible, ¿sí? Pero inventan parches. Inventan parches, ¿sí? Los matemáticos parchan ese imposible con una invención que en el ejemplo que di son los números negativos. Si la pi hubiese sido más grande, probablemente me decía 1 menos 2 menos 1. Continuemos. ¿Qué más querés saber? Porque tienen ese parche en ese punto de imposible, ¿sí? Y con esta invención el sistema sigue funcionando hasta topar con otro imposible. Porque es toda una historia donde han topado con números imposibles, con números no, que han topado con imposibles y fueron inventando cosas. Y así antes estaban los números naturales. Y terminamos con números imaginarios, irracionales, ¿sí? Porque son invenciones, ¿sí? Son invenciones que parchan esos agujeros de los imposibles con los que se topó el sistema de las matemáticas, ¿sí? Y en cierto sentido, todos los que estamos acá, nos movemos de la misma manera. Ponerle finitud al número pi, por ejemplo. Bien. Y el número pi forma parte, no vi quién lo escribió, pero forma parte de un tipo de números. Forma parte de un tipo de números que no se termina nunca de escribir, pero entre los que no se terminan nunca de escribir hay algunos que tienen determinado tipo de periodicidad. Y si vos querés hacer la raíz cuadrada de menos pi,
vas a tener que inventar otras cosas, pero son cosas que se inventan en el punto donde se toparon con un imposible. Y estas cosas raras que hacen los matemáticos las hacemos nosotros también. Cada uno de nosotros en nuestra vida. ¿Sí? Hacemos cierta matemática. ¿Sí? Porque yo no los conozco a todos, pero yo sé que ustedes se han topado con un imposible. Ustedes se han topado con un imposible, por ejemplo, con un imposible que Freud imaginó, y subrayen, imaginó. Freud imaginó como un goce traumático excesivo que empuja más allá del principio del placer. Yo entiendo que ustedes se han topado con eso. Si no se toparon, no se toparon, pero entiendo que se han topado con esa cosa. ¿Sí? Freud le imaginó de esa manera. Dijo, esto es demoníaco. Esto es el demonio. El eterno retorno de lo mismo. Freud lo imaginó de esa manera. Lacan también imaginaba imposibles. Hemos estudiado, le hemos dedicado cierto tiempo a uno, que es la relación sexual que no existe. Uno se ha topado con eso. Por ejemplo, en el ámbito de la pareja, vamos a decir. ¿Sí? Del amor. ¿Sí? Y por eso le decía, subrayen imaginar, porque primero Freud lo imaginó de una manera y después se puso a simbolizarlo, se puso a teorizarlo. Dijo, esto debe ser una pulsión, que debe ser tal cosa, que debe tener con la muerte y entonces debe tener que ver con... Pero Lacan rescata ese momento, el momento de que Freud tiene como una especie de intuición, ¿no? Que dice, no, che, bueno, pero esto es como... Tendríamos que leer el más allá, al principio del más allá, el principio del placer, o algún otro texto donde Freud dice, che, la verdad que me parece que estuve laburando 20 años y no había captado una cosa que ahora me impresionó cuando lo capté, me impresionó. Me parece que yo pensaba tal cosa durante 20 años y ahora me estoy dando cuenta que hay otra. ¿Sí? Imaginen, saquen la foto del momento en que, el momento del encuentro intuitivo con eso, previo a la simbolización. ¿Se acuerdan la frasecita que veníamos viendo? ¿Dónde está? Lo imaginario es siempre una intuición de lo que es a simbolizar. ¿Sí? Imagínense a Freud, ¿no? Tum, dice, che, acá me parece que hay otra cosa. A ver, trabajemos. Si todo este material yo lo ordeno de otra manera, ¿sí? Está haciendo otro encadenamiento. ¿Sí? Que en cierta forma es el mismo encadenamiento que cuando alguien tiene un sueño y dice, yo creo, me parece que tiene que ver con él. A ver, vamos a reordenarlo a partir de esto. Entonces uno dice, che, hay algo que funcionó como previo a una simbolización que había que hacer, a lo que había que simbolizar. ¿Sí? Bien. Este imposible con el que ustedes se han topado, los obligó a crear parches. No es muy diferente lo que hacen los matemáticos de lo que han hecho ustedes cuando se toparon con un imposible. Ya alguna vez hablé con esto. Cada uno de ustedes, yo sé que se topó con el 1 menos 2 o con el 2 menos 3, no importa. ¿Sí? ¿Qué hicieron? Hicieron parches, soluciones de compromiso con las que van tirando. Y van tirando, o no. Van tirando. Los parches. Todos vamos tirando con el alma en falsa escuadra, parchando parches, tapando los agujeros de una vida de idiotas razonables. Todos más o menos vamos parchando parches. ¿Sí? Lo que Lacan trae como novedad en este seminario es el lugar esencial de lo imaginario en las matemáticas. Porque las matemáticas, Lacan decía, es un mix simbólico real. Es un simbólico que articula con lo real. Y sin embargo dice, no, pará. Hay un momento esencial del matemático.
que es cuando el matemático intuye la solución de algo. Da el ejemplo del cálculo vectorial y cómo surgió. No me voy a meter con eso, pues si no, no terminamos nunca jamás. ¿Sí? Pero cómo terminó con una intuición, la intuición del espacio vectorial. Si hay alguien que en determinado momento se le metió algo en la cabeza, se ve el ejemplo en la astrofísica. Se ve el ejemplo, no sé si se acuerdan algo de la película Oppenheimer, los momentos de la discusión entre astrofísicos donde uno decía, no, pero debe haber una cosa, debe haber agujeros negros, algo, y los otros decían, pero estás en pedo, ¿qué debe haber? No, pero yo me imagino que esto, porque si esto, y después advino la simbolización de eso, pero en primer momento fue alguien que dice, che, esto de otra manera, me parece, intuyo que va por acá, ¿sí? Y Lacan trae eso como esencial en las matemáticas, ¿sí? Lacan mismo tuvo 20 seminarios acentuando lo otro de las matemáticas, la vertiente simbólico-real, que es la que en esta clase dice, esa vertiente uno la puede meter en una máquina y la máquina funciona sin ningún imaginario. Pero no hacía el matemático que inventó eso. ¿Sí? Es más, hace todo un... No vamos a entrar en esto, lo estuvimos viendo con el espacio euclidiano y todo, la importancia de lo imaginario que dio lugar a toda la formalización que vino después. Por eso, lo imaginario siempre una intuición de lo que es a simbolizar. ¿Sí? Entonces, trae lo imaginario de las matemáticas. Y a diferencia del momento en que Lacan resaltaba el carácter simbólico real, ahora se hincapié en la intuición del matemático, en ese momento en que el matemático o el físico o el astrofísico intuyen, se figuran, imaginan algo que luego van a poder simbolizar. ¿Ok? Entonces, tanto en las matemáticas como en la vida de cada quien, uno podría pensar que hay como una especie de secuencia. Como una especie de secuencia. Hay algo en el sistema que hace de tope. Piénsenlo en las matemáticas y piénsenlo en la vida de ustedes, ¿no? Hay algo que hace de tope. Frente a eso surge una intuición, una imaginación de una posible solución. A lo que sigue una elaboración simbólica, hasta que se encuentran con otro tope y la secuencia recomienza. ¿Ah? A este movimiento Lacan lo llama imaginarizar lo real de lo simbólico. Dice, las matemáticas son eso, imaginarizar lo real de lo simbólico. Los tipos se ponen a pensar en qué punto las soluciones logradas van a fallar. Y una vez que encuentran al punto donde el sistema falla, inventan. Y una vez que inventan, siguen con eso hasta que pueden imaginar otra vez y luego simbolizar el punto en el que el sistema falla. Y si yo lo dije en la vida de cada uno de ustedes, y lo puedo decir incluso en la práctica analítica, pues en la práctica analítica alguien puede decir, che, mira, vengo acá, consulto porque me pegué un palo, me pegué un palazo infernal. ¿En qué? En tal ámbito de mi vida, me pegué un palo, en el ámbito del amor, en el del laburo, en donde ustedes quieran. Siempre me sale trabajar y amar, siempre como Freud, que los ordenaba así, pero pónganlo en el palo que quiera, qué sé yo, tu hermana, tu hermano te estafó en no sé cuánta guita y se fugó con no sé qué de la herencia de no sé cuándo, y uno dice, esto verdaderamente está fuera del marco fantasmático, esto es un trauma para mí. Yo podría haber esperado cualquier cosa, pero esto no lo esperaba, esto excede mi significación fantasmática, esto es completamente un trauma. ¿Sí? Me he pegado un palo donde jamás pensé que me iba a pegar el palo por ahí. Pero vengo a consulta porque yo intuyo que algo de esto yo lo permití.
Porque a mí me parece que después de la sorpresa terrible de este trauma que me haya provocado, etcétera, 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 yo en algo de esto estaba implicado. Intuyo que hay algún tipo de participación mía, si no, no iría a un consultorio, iría, qué sé yo, a alguien que le dé algunos tips para salir del momento. ¿Sí? Esta persona está intuyendo algo que funciona como real, como punto imposible de un simbólico. Entonces estoy poniendo en línea el psicoanálisis y el discurso matemático. Porque el psicoanálisis también sirve a través de cierta elaboración simbólica, no sin una intuición previa. ¿Sí? No sin una intuición previa, una elaboración simbólica que te permite ubicar y circunscribir ese real como imposible. Entonces uno diría, entonces el discurso analítico como tal se nos recuesta sobre las matemáticas. Y Lacan te dice, sí, algo de eso hay. Hay algo de eso. El esfuerzo de Lacan siempre fue ese, tomar como modelo las matemáticas. Lo que pasa es que él decía, bueno, esto es un modelo porque las matemáticas no tienen imaginario y el psicoanálisis sí. Y en este seminario empieza a decir, no, para la matemática también tienen imaginario. No son lógicos que están en el aire, ellos también intuyen. ¿Sí? Y entonces el psicoanálisis tiene, vendría a ser un nudo matemático. Vamos a pensarlo así. ¿El nudo matemático cuál es? El IRS, el que se imaginariza lo real de lo simbólico. ¿Sí? Y uno debería decir que el psicoanálisis tiene algo de religión, al menos por el hecho de que la suposición de saber siempre es religiosa. Uno dice, yo soy ateo, no creo en nada, Lacan se te caga de risa. Te dice Dios es inconsciente, vos podés no creer en eso, pero son neuróticos, vas a tener la suposición de saber puesta en algún lugar. Y eso ya en sí mismo es algo religioso. Entonces el psicoanálisis tiene algo de nudo religioso que nos permite con cierto grado de locura poder tener una vida más o menos normal. Algo de eso hay, diría Lacan, y algo de eso hay también en el sentido de las matemáticas. Él siempre apostó por esa formalización, por hacer algo de nudo IRS, ¿sí? Al menos en la versión lacaniana. Y demás está decir que en el psicoanálisis necesitamos más matemática y menos religión. Necesitamos más matemática y menos religión, pero si vos a una persona le decís, diga lo que se le ocurra, diga lo que se le ocurra, hable del partido de Argentina y después continúe con el precio de la lechuga y después diga lo que se le ocurra y usted va a ver cómo eso va a conectar con un real como imposible. Alguien podría decir, mira, para eso tenés que ser religioso, para creer que diciendo cualquier verdura vas a terminar en un punto real articulado por lo simbólico. Religioso o tenés que ser ingenuo. ¿Eh? Soy un poco ingenuo, soy un poco incauto, entonces creo, si me dicen que hablando de cualquier cosa, voy a captar lo real de lo simbólico. ¿Eh? ¿Eh? Entonces, decía, algo de la religión, algo de las matemáticas. En rigor de verdad en esta clase no nos dice mucho más, son 6, caracterizó 2. Hay una proto-caracterización de uno, del giro dextrógiro, del tercero, del giro, que es el de simbolizar lo real del imaginario. Es el tercero en el orden dextrógiro, que yo lo llamaría el nudo místico, porque es el que da cuenta, con el que Lacan pretende dar cuenta del empuje místico. ¿Sí?
del esfuerzo místico, que es el de simbolizar, el de ponerle signo, el de ponerle símbolo, ¿sí?, a un real que surge en el cuerpo. Es una proto-caracterización. Es decir, bueno, esto, el esfuerzo místico, yo Lacan lo tomaría por simbolizar lo real de lo imaginario. De más está decir que en cada uno de los tres que estuvimos, de los dos que estuvimos viendo y uno que estuvimos centrando, ni lo simbólico es lo mismo, ni lo real ni es lo mismo, ni lo imaginario es lo mismo. Y de más está decir que estaría muy bueno que uno se anime a pensar qué podría ser realizar lo imaginario de lo simbólico. Realizar lo imaginario de lo simbólico. O imaginar lo simbólico de lo real. O simbolizar lo imaginario de lo real. Yo no lo sé. Por momentos digo, bueno, tal vez así como Lacan, nosotros le suponemos cosas, somos religiosos, pero Lacan a veces era un funámbulo, iba en la cuerda floja, iba generando cosas. Realizar lo imaginario de lo simbólico. Pensemos un simbólico, estoy inventando, un simbólico tal en una sociedad en la cual alguien realiza una imagen que da cuenta de ese simbólico. Y agarra una motosierra y eleva la motosierra a la altura de una imagen que es concreta. Acá y es un tipo, un político que en vez de ir con la Constitución argentina, decir la Constitución argentina o alguna otra cosa, agarra una imagen y la eleva, pero es una imagen a entenderse con la lógica de un simbólico desordenado como el que puede ser un país de Latinoamérica del sur, ¿sí? Y alguien agarra la motosierra y uno dice, che, ¿qué tipo de discurso sería ese? ¿Se entiende? En realidad, a medida que venía hablando con ustedes, me apareció un poquito de realizar, de hacer real, de hacer existir una imagen que dé cuenta de un simbólico y tal vez alguna cosa la pensemos así, como ese tipo de anudamiento. Bien, yo voy a terminar hoy con este temita de los discursos, no sé si lo voy a retomar en algún momento, porque tampoco sé si lo profundizó demasiado, pero les quería transmitir que cuando uno dice, miren que lo simbólico tiene el mismo valor, está diciendo muchísimas cosas, sobre todo que lo imaginario tiene el mismo valor, está diciendo muchísimas cosas, sobre todo, espero haberles transmitido que lo imaginario no tiene el mismo valor que lo imaginario en otro nudo y que lo imaginario en otro nudo y que lo imaginario en otro nudo. ¿Ok? Bien, Adriana Pérez Fournier ha levantado la mano, estoy sin auriculares, así que te pediría que grites un poco. Que grite. No, es complejo todo esto, sobre todo cuando está lo real, cuando uno tenemos, vos dijiste en algún momento, acá Lacan no da definición de ninguno de estos registros, pero cuando está lo real, ya sea en el medio, al inicio o al final, se me cruza todo el tiempo lo real en los distintos momentos de Lacan cuando dice lo real es lo que vuelve al mismo lugar, lo que no tiene sentido. Entonces, ahí es donde se me hace un cortocircuito. Pero ahora sobre el final que estabas hablando, me venía desde el punto de la clínica, cuando un paciente o alguien o cualquiera está en lo que sería un ataque de angustia, como esta mañana escuchaba una paciente, ahí es lo real. Entonces, ¿cómo operamos ahí cuando es lo real lo que es, dice Lacan, ¿no? La angustia es lo que no engaña, es lo real. Es decir, que el trabajo ahí sería, tomando lo que venís diciendo, realizar o pasar a, estamos
con los otros dos registros, simbólico e imaginario. Se me hizo ahí un cruce para pensar esto desde la clínica, ¿no es cierto? Sí, sí. En ese punto, porque ahí está lo real puro, eso que no engaña, que dice Lacan cuando emerge la angustia. Sí. Sí, yo lo que te podría decir en principio, Adriana, yo respondo haciendo asociación libre, digamos, pero por eso es el trabajo que uno tiene que hacer, no puede despegarse de, eh, de la constitución de cierto marco. Efectivamente, en el seminario de la angustia sería la transcripción subjetiva de la presencia del objeto A. Y el objeto A sería lo real, sería el objeto de la pulsión. ¿Sí? Es esa época. Lo real es el objeto A. ¿Ok? Y cuando aparece lo real aparece en el cuerpo como angustia. Y Lacan decía ahí a lo simbólico le pasa un problemita, que hay un agujero en lo simbólico que deja de funcionar, un agujero que siempre tiene que funcionar, que es la falta fálica. Si la falta fálica no falta, si la falta no falta, si la falta fálica está articulada, un sujeto desea, porque hay cosas que le hace falta. Entonces desea con los problemas que tiene el deseo, desea insatisfecho, desea sintomatizadamente, pero desea, el deseo funciona. Y si funciona el deseo, no falta la falta y la angustia no aparece. Cuando aparece la angustia, falta la falta. Falta la falta fálica. ¿Eh? Se eclipsa el deseo, hay un eclipse de menofí como falta fálica. Y con lo imaginario, ¿qué pasa? Ahí con lo imaginario vacila, tambalea. Alguien que está angustiado, el imaginario le vacila, le tambalea. Entonces uno dice, bueno, este es un momento. Y es un momento donde uno dice, bueno, lo real es eso. Pero claro, para Lacan se va haciendo más complejo nombrar lo real. ¿Eh? Por épocas hay seminarios donde un poco se aleja de eso, seminarios donde un poco vuelve, ¿sí? Ese real, a ver, digamos, hasta lo que nosotros hemos trabajado, lo tenemos muy cerca del concepto de goce, pero resulta que en el seminario anterior estábamos trabajando que hay un real de goce, un imaginario de goce, que veíamos como un semblante. Entonces, en el camino de lo simbólico hacia lo real se topa con un semblante, no sé si recuerdan el triángulo de la clase el saber y la verdad. Entonces resulta que lo que es lo real se nos hace más complejo y definitivamente ya el objeto A no es real, es un semblante. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, el goce, sí, pero de repente el goce mismo se nos duplica, hay una parte del goce que entra en una función, que es la función fálica, hay otra parte del goce que no funciona de la misma manera, no es una variable en esa función, ¿sí? Y después, ni que hablar cuando empecemos a trabajar fuerte la cuestión de los nudos, porque vamos a ver que hay goces de los que todavía ni sospechamos. ¿Sí? Entonces sí, está bien tu cortocircuito. En general los cortocircuitos se arman cuando uno hace cortes transversales. Dice, vamos a hablar de lo real, sí, pero ¿de lo real en dónde? Lo real en la clínica. Va, ok. Háblame de la clínica. Bueno, de lo real de la clínica en la angustia. ¿Qué hace alguien cuando aparece en la angustia?
¿Qué hace el psicoanálisis cuando puede? Porque tu pregunta tiene como varias, me parece a mí, tiene como varios puntos. ¿Qué hace alguien cuando aparece la angustia? Todo lo que ha inventado, todo lo que se ha inventado en la historia de la humanidad, todo, era crear un parche ahí. Estoy angustiado. ¿Por qué? Porque me dejó una novia. Bueno, un clavo se saca con otro clavo. Roberto, yo hablo de, o sea, ahora se habla tanto de los ataques de pánico y lamentablemente me hago cargo, que los psicoanalistas han tomado este término para hacerlo, incorporarlo al psicoanálisis. Ataque de angustia lo nombraríamos. Pero ahí cuando es una persona que está tomada absolutamente por la angustia, ahí no puede decir por esto, por lo otro, no puede, no. Ah, no, completamente. Lo que pasa, mira, yo iba a ir, digamos, te iba a dar como una especie de respuesta canónica. El psicoanálisis es la única práctica que tiene respecto de la angustia una orientación que no es parcharla, suturarla, saturarla. Es la única. ¿Por qué? Porque tiene la idea freudiana de que la angustia es un motor. Es más, te pones a trabajar a partir de la angustia. Entonces, mal podría el psicoanálisis rápidamente tapemos, porque no sería una cuestión diferente de la de otras prácticas. ¿Y qué hacen ustedes con la angustia, señores psicoanalistas? Y nosotros con la angustia lo que hacemos es ponemos a trabajar al sujeto en relación a esa angustia. Lo ponemos a trabajar y salen unos resultados muy interesantes, porque la gente primero intuye que debe tener que ver con cosas, después se pone a hacer elaboraciones simbólicas con esa cosa, y entonces resulta que después se desangustia por esas elaboraciones que hizo. Eso sería una cosa canónica, ¿sí? Ahora bien, a algunos analistas no se les pasó que hay angustias y angustias. ¿Sí? No se les pasó que hay una angustia que tiene un sesgo neurótico y que es la que puede poner a trabajar a un sujeto, y que hay una angustia correlativa de la caída del otro, de los lazos con el otro y de los lazos del otro, la angustia como inconsistencia del otro, de la que no tengo de qué carajo agarrarme, ¿sí? Y que esa no funcionaba bien como motor. No funcionaba bien como motor del aparato del trabajo analítico. No se les escapó que uno agarra y dice, pero la culpa. Sí, yo soy muy neurótico. ¿Por qué sos neurótico? Y pues, mira, me siento culpable, la culpa neurótica. ¿Por qué te sentiste culpable? Y porque violé 3 minas, asesiné 4 gatos, le prendí fuego a no sé qué, lo cagué a mi hermano y le quité la guita al vecino. Vos no sos un neurótico. La culpa está bien, te tenés que sentir culpable con todas las cosas, las trapisondas que hiciste. El neurótico se siente culpable por cosas que no hizo. Es otro. Uno no puede usar la culpa neurótica y la culpa y decir que es lo mismo. No es lo mismo. La culpa neurótica no es lo mismo que sentirse culpable. Si sos un sorete y no lo sos 24/7, en algún momento te vas a sentir medio culpable. Es decir, podría haberle cagado la mitad de la guita y no toda. Entonces, y con la angustia pasa algo parecido. ¿Sí? Hay cierto carácter endémico, cierta cuestión epidemiológica de la angustia que no se puede explicar por las coordenadas neuróticas de la angustia que nos enseñaron Freud y Lacan. Están pasando cosas en el mundo. El orden simbólico es un desorden simbólico. Y hay ciertos lazos, ciertos discursos, ciertos nudos, donde hay como una especie de empuje al goce. ¿Sí? Y esto es angustiante, pero no obedece a las características del Freud y de Lacan del Seminario 10, es otra angustia. Ya no es, hay una vacilación fantasmática, entonces vacilan los nudos identificatorios. Cada vez vamos a ir usando más la palabra nudos.
Los nudos, los anudamientos identificatorios y todo se vacilan. No, no los anudamientos. Hay una caída del otro, no del tuyo. Hay una caída del otro. Se rompen los lazos. Y empieza a haber gente muy angustiada, y empieza a haber un consumo de clonazepam y de alprazolam, que uno dice, che, pero ¿qué estamos todos enfermos? ¿Se enfermó el mundo? Sí, se enfermó el mundo, los laboratorios sacan un plus de gozar de todo eso, no te imaginás, así, porque, entonces, es complejo. Clínicamente, ¿qué se hace? Para mí hay una cosa canónica, ¿sí? Es usar la angustia como motor, pero tenés que haber verificado que verdaderamente la angustia es por la aparición del objeto causa del deseo. Lo tenés que haber verificado. Si no verificaste eso, tenés que agarrar y decir, bueno, tal vez debería considerar tomar una benzodiazepina, ¿no? Un ansiolítico, porque así no podemos laburar. Para poder trabajar, tiene que estar en condiciones de poder hacer un trabajo analítico, y en la angustia no se puede trabajar analíticamente. No se puede. Bueno, no sé si te respondí o me fui para cualquier lado. No, está bien, me parece que es un tema que te da para seguir. Sí, seguro. No, me vienen cosas de la clínica. Me acordaba de una paciente que hace un par de semanas, ante la caída de ese otro, todos le dicen no, se encuentra sola, me quiero suicidar, ¿no? Entonces dice, la voy a llamar Adriana. No, no la llamo Adriana porque si no, no lo hago, pero no lo hizo. Entonces, bueno, algo sostiene. Sí. Juan. Hola, Roberto. Bueno, nada, perdón, Adriana, interesantísimo. Pero bueno, me fascinó la clase de hoy. La verdad que no es cierto, no se suele hablar de estos 6 nudos. Y la verdad que a medida que te iba escuchando, me empezaron a llegar un montón de recuerdos de clases que me tocó armar acá hace ya como 2 años. Por un lado, la de la ciencia de la verdad, ¿no es cierto? Y sobre todo la última parte, que digo, sobre todo cuando hablamos esto del posicionamiento del matemático, el posicionamiento del religioso, el posicionamiento de nosotros como analizantes y como analistas, ¿no es cierto? En tanto la religión, la magia, también vamos buscando algo de magia, ¿no es cierto? Y cómo se posiciona la ciencia, este discurso que muchas veces Lacan toma la cuestión matemática como una especie de molde, o hay un poco aspiración, podríamos llegar a decir, pero de repente con la crítica que le plantea, ¿no es cierto?, la ciencia, el lugar de no poder pararse por fuera de el saber que ya poseen, y de plantear que el psicoanálisis se posiciona en un más allá, ¿no es cierto?, en un lugar de no saber. Y estaba pensando en eso cuando viniste con esto último, el SRI, el simbolizar lo real y lo imaginario, y me trajiste a la cabeza al Ángelus Silesius. ¿No es cierto?, en este esfuerzo místico, que no sé si posicionarlo incluso desde ahí. O sea, él intenta simbolizar lo real de lo imaginario, intenta imaginar lo real de lo simbólico, o sea, digo, sería interesante para darle vueltas, pero bueno, nada, súper interesante como siempre. Era eso, mencionate eso nada más. Las dos cosas que dijiste me parecen piolas. Hay una que no me quiero anticipar, pero que va a estar en esta clase o en la otra, o en la que viene. La verdad que no recuerdo, en relación a la ciencia y lo que no sabe la ciencia. Y en relación al Ángelus Silesius, estoy pronunciando bien, es Ángelus, y estos discursos, yo por eso decía, qué bueno estaría entusiasmarnos y tratar de ir buscándole la vuelta, animarnos a ir tirando cosas, realizar lo imaginario de lo simbólico, imaginar lo simbólico de lo real, porque Lacan parecía bastante entusiasmado. Después
se fue para otro lado. Como tantos seminarios donde va, avanza, se da vuelta, vuelve, va para otro lado. Pero bueno, ojalá que estos temas sigan. Bien, ¿algún otro comentario, puntuación? Ok, son las 3 menos cuarto, vamos a dejar acá. Y estimo que nos vemos en 15 días y en algunas semanas vamos a hablar de Japón. Pero no vamos a hablar de si en Japón hay carteles luminosos o si el monte Fuji hay nieve en verano. Vamos a hablar de Japón como analistas. Y va a estar bueno. Va a estar bueno hablar de eso, no va a estar bueno lo que digo yo, va a estar bueno poder hablar de eso. Gente, les mando un beso y nos vemos. ¿Va a hablar en japonés o en español? Chau, chau. Chao.